Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy interesante titulado Seguridad de datos. Muy bien. Mi nombre es Amador Alejandro Sara Porronda y vamos a ver esta edición muy interesante. Muy bien, el día de hoy. Muy bien. Si alguien desea un voucher para Ariel, implementador de CertiPro o SertJoin o GCE Council, eh, o Exin o bueno, eh, ese Council, ¿no? Es diferente cada certificadoras, ¿no? Nosotros trabajamos con varias de ellas. Bien. Entonces, si alguien desea, nos avisa en nuestras redes sociales, amador.izarra@gmail.com. Mi WhatsApp es el 993-261-682 de Lima, Perú. Bien, la empresa a la cual trabaja es Corecitec SAT, cuyo link es www.corecitec.com, la cual pueden comprar también sus vouchers. Muy bien, en ciberseguridad, ética, hacking, privacidad de información, transformación digital, etcétera. Muy bien. Eh, Ofrecemos plantillas también, o sea, vendemos plantillas para implementar y auditar normas ISO, entre ellas el ISO 27001 o la 22301 o la 27032 o el PCI DSS o el Reglamento General de Protección de Datos, o la Ley de Privacidad de Datos, de Protección de Datos también, ¿no? Etcétera. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Seguridad de datos, ¿no? Protegiendo la información en la era digital. Muy bien. Entonces, la seguridad de datos, ¿no? Es un tema muy amplio, ¿no? Y crucial en el mundo actual. Muy bien. Donde la información es un activo valioso y vulnerable. Entonces, tenemos de preguntarnos, ¿no? ¿Qué es la seguridad de datos? Bueno, más adelante también se menciona ese tema, ¿no? Pero le voy a adelantar. La seguridad de datos se refiere al conjunto de prácticas, de tecnologías y controles diseñados para proteger la información digital de accesos no autorizados, de uso indebido, de divulgación, de alteración o destrucción. Y su objetivo principal es garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Muy bien. Muy bien, también aquí hay que conocer el tema de la tríada CID, ¿no? Los pilares de la seguridad de los datos, como es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿no? Por ejemplo, la confidencialidad, ¿de qué trata? Es asegurar que la información solo sea accesible, ¿no? Para usuarios autorizados y se logra mediante técnicas como la encriptación, como el control de acceso, ¿no? Y la autenticación. La integridad es garantizar que la información sea precisa, sea completa y no haya sido alterada sin autorización. Se utilizan mecanismos como el control de versiones, los hashes, ¿no? Y las firmas digitales. La disponibilidad es asegurar que la información esté siempre accesible para los usuarios autorizados cuando la necesitan, ¿no? Se implementan medidas como copias de seguridad, redundancia y planes de recuperación ante desastres. También quería indicarles que nosotros también ofrecemos capacitaciones en CISP, en CISM, en CISA, muy bien. Y también para CISO, ¿no? Trabajamos con diferentes casas certificadoras como Exim, ¿no? S-Concil, GCD-Concil, ¿no? En fin, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Muy bien, a ver, parece que ya ha paralizado esto. Un play, muy bien. Bueno, hay diferentes también amenazas de la seguridad de los datos, ¿no? Por ejemplo, en las amenazas, que más adelante se va a mencionar, muy bien. Ahí dicen las varias amenazas. Muy bien, entonces eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, este es el índice. La introducción, qué es la seguridad de los datos, qué es la importancia en la era digital, las principales amenazas, los tipos de amenazas, los principios básicos de protección, las políticas de seguridad de datos, la gestión de acceso, la autenticación y autorización, el cifrado de datos, respaldos de recuperación, protección en la nube, cumplimiento normativo, normativas relevantes, mejores prácticas, concienciación del personal, casos de estudio, fuga de datos, tecnologías emergentes, retos actuales y futuros, y conclusión y recomendaciones. Muy bien. Entonces, acá hay una pequeña introducción. La seguridad de los datos es fundamental para proteger la información sensible de las organizaciones. Muy bien. ¿Y qué es información sensible? Cualquier dato personal, cualquier dato de la organización, ¿no? Por ejemplo, puede ser de uso restringido, de uso confidencial, de uso interno, ¿no? Eso debe estar indicado en la política de clasificación de los datos, ¿muy bien? Entonces se protege, la seguridad de los datos nos va a servir para proteger nuestros datos, ¿no? O sea, está compuesto de procesos, de tecnologías, ¿no? Etcétera, y nos va a ayudar a proteger nuestra información sensible de las organizaciones y de las personas frente a las amenazas digitales y físicas, ¿muy bien? Protección de datos personales, salvaguarda de información corporativa también, o sea, que la empresa tiene controles asociados a la seguridad de los datos y defensa contra amenazas crecientes asociadas a la seguridad de los datos, y por lo tanto hay que conocer esas amenazas. Muy bien, entonces acá hay un concepto de seguridad, ¿no? De concepto de seguridad de los datos, muy bien.
Bien, acá dice que es el conjunto de procesos y prácticas para proteger datos, ¿no? Contra el acceso no autorizado, la corrupción o el robo a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, la seguridad de datos abarca medidas técnicas, administrativas y físicas para salvaguardar la información. Muy bien. Entonces, yo también podría decir, ¿no?, que la seguridad de los datos es un campo complejo y en constante evolución, que requiere una combinación de estrategias, de tecnologías, controles para proteger la información digital, ¿no? Implementar una sólida estratégica de seguridad de datos es fundamental, ¿no?, para proteger la reputación de una organización, evitar pérdidas financieras, cumplir con las regulaciones de protección de datos, etcétera. Bien, en fin, muy bien. Entonces necesitamos, digamos, una serie de medidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué medidas podemos, que también la lámina lo menciona? Por ejemplo, contar con una política de cifrado, o sea, convertir la información en un formato ilegible para proteger, ¿no? Protegerlo durante el almacenamiento y la transmisión de datos. Contar con una política de control de acceso, o sea, limitar el acceso a la información de solo usuarios no autorizados mediante contraseñas, autenticación multifactorial MFA, ¿no? Permisos y roles. Contar con firewall también, o sea, barreras de seguridad que controlan el tráfico de red para bloquear accesos no autorizados. Contar con sistemas de detección de intrusiones IDS y sistemas de prevención de intrusos IPS, ¿no? Que la cual van a monitorear la red y los sistemas en búsqueda de actividades sospechosas y todas medidas para bloquear y mitigar los ataques. Contar también con sistemas de antivirus y antimalware, o sea, detecta y elimina software malicioso. Contar con procedimientos de backup y restore, ¿no? O sea, creación de copias de información para su recuperación en caso de pérdida o daño. Contar también con planes de recuperación ante desastre, comúnmente llamado DRP, ¿no? Que es un conjunto de procedimientos para restaurar los sistemas y los datos en caso de desastres. Contar con una política también de gestión de vulnerabilidades, o sea, identificación, evaluación y corrección de vulnerabilidades en el software y en los sistemas. Contar con auditoría de seguridad también, o sea, revisión periódica de las políticas, de los procedimientos y los controles de seguridad para asegurar su eficacia. Contar también con un procedimiento de una programación, información y concienciación, ¿no? O sea, educar a los usuarios sobre las amenazas a la seguridad de los datos y a las mejores prácticas para proteger la información. Contar con política de seguridad, o sea, documentos que definen las normas y los procedimientos para proteger la información. Contar también con tecnologías para prevenir la fuga de datos sensibles fuera de la organización, como el Data Loss Prevention, DLP, ¿no? En fin, implementar medidas de seguridad específicas también para proteger los datos almacenados en la nube. En fin, muy bien. Contar con protección también de los dispositivos finales, ¿no? De cómo proteger los teléfonos móviles, etcétera, ¿no? Contra las amenazas. Muy bien. Muy bien, entonces hay una serie de estrategias y tecnologías en cuanto a la seguridad de los datos. También hay amenazas, ¿no? Me parece que la siguiente lámina lo menciona, ¿no? Eso lo vamos a hacer más adelante. Bueno, yo le puedo mencionar, entre las amenazas puede ser malware, que son virus, gusanos, troyanos, ransomware, spyware, ¿no? Diseñados para dañar, para robar o cifrar información. Phishing también, suplantación de identidad, ¿no? Para engañar a los usuarios y obtener información confidencial, ¿no? Como contraseña, datos bancarios, etcétera. Ingeniería social también, ¿no? Es una manipulación psicológica para obtener información confidencial o acceso a sistemas. Ataque de DDoS, o sea, de negación de servicio distribuido, que es una sobrecarga de un sistema para hacerlo inaccesible a los usuarios legítimos. Amenazas internas también, o sea, empleados o ex empleados que accedan a la información confidencial o las utilizan de forma maliciosa. Vulnerabilidades de software también, errores en el código de seguridad que pueden ser explotados por atacantes. Errores humanos, o sea, configuraciones incorrectas del sistema, de contraseñas débiles, pérdida de dispositivos, etc. Desastres naturales también, como incendios, inundaciones, terremotos, ¿no? Etcétera, que puedan dañar la infraestructura de los datos. Muy bien. Son amenazas a la seguridad de los datos. Muy bien. La importancia de la era digital, la creciente dependencia de la tecnología hace imprescindible proteger los datos para garantizar la privacidad, la reputación de la organización, ¿no? Y la reputación ante los clientes y la operatividad, o sea, que el negocio continúe. Muy bien. Privacidad, ¿qué quiere decir? Proteger la información personal y sensible de los clientes y empleados que están donde los dispositivos están por ejemplo, están en reposo los datos están en movimiento, los datos están en uso, etcétera. Muy bien. Hay que proteger la reputación también, o sea, la confianza que hay que mantener, ¿no? La confianza de los clientes y los socios comerciales. Y la operativa quiere decir garantizar que el negocio continúe. Muy bien. Entonces, en un mundo digital conectado, la protección de los datos no es una opción, sino es una necesidad estratégica. Muy bien. Ahí están las principales amenazas que les había comentado, ¿no? Yo les había indicado algunos días, muy bien, malware, piercing, ingeniería social, etc. Aquí también tenemos los ciberataques, ¿no? Que son intentos maliciosos para acceder, alterar o dañar sistemas informáticos. Malware, software malicioso como virus, ransomware o spyware, ¿no? Desastres naturales también, como terremotos, incendios, maremotos, pandemias, etcétera. Errores humanos también, que pueden ser accidentes, descuidos, robos, falta de concienciación, deformación, ¿no? Configuraciones incorrectas, contraseñas débiles, pérdida de dispositivos, etcétera.
Y un robo físico, sustracción de dispositivos o medios de almacenamiento también, ¿no? Yo le había indicado otro también como el ataque de DOS, o sea, de negación de servicio distribuido, ingeniería social, etcétera, ¿no? En fin, tipo de amenazas a los datos, ahí está, malware y virus, piercing, ingeniería social, acceso no autorizado, pérdida y robo y insert threat, ¿no? Amenazas por dentro, como que pueden ser los empleados que están desmotivados, muy bien. Malware y virus, por ejemplo, software malicioso diseñado para dañar, acceder o explotar sistemas y datos sin autorización. Muy bien. Son los que explotan la debilidad de los sistemas. Piercing son técnicas de engaño, ¿no? Para obtener información. También va a haber un video sobre simulaciones de piercing, muy bien, para poder conocer eso. Técnicas de engaño, ¿no? Para obtener información confidencial o suplantar entidades legítimas, ¿no? Me envían un correo con información para yo ingresar mi usuario y contraseña, ¿no? Pero de un correo de una procedencia dudosa, pero no me doy cuenta que es procedencia dudosa. Ingeniería social, manipulación psicológica, ¿no? Para engañar a usuarios y que revelen información oficial. También va a haber un videito de ingeniería social, ¿sí? Para poder aprender un poco más. La ingeniería social es sí, engañar a las personas, disuadirlos, ¿no? Tratar de convencerlos, ¿no? Para poder obtener alguna información, ¿no? Con engaños, etcétera. El acceso no autorizado es entrada ilícita a sistemas de datos por parte de personas sin permisos adecuados, ¿no? O sea, violan la política de acceso, violan todas las reglas, los códigos de ética, ¿no? Se coluden con administradores, con funcionarios, ¿no? Para acceder a datos confidenciales sin tener la autorización indicada. Pérdida y robo también, extravío o sustracción de dispositivos con información sensible almacenada, ¿no? Claro, cuando, por ejemplo, acá se requiere cuando cualquier dispositivo salga de la organización, debe de estar la información cifrada, siempre y cuando la información sea confidencial, ¿no? Insertriar es amenazas originadas por personas dentro de la organización con accesos privilegiados, ¿muy bien? O sea, con acceso privilegiado, insertriar, ¿qué quiere decir? Empleados que tienen, digamos, podrían ser los administradores, los superadministradores, que de alguna manera ellos cometen penalidades, ¿no? ¿No? Las empresas confían mucho en ellos y ellos se sienten muy empoderados, por lo tanto, ellos pueden caer en la tentación, ¿no? De cometer penalidades, ¿no? Robando información. Esos son los incendiarios, son empleados, ¿muy bien? Que por alguna razón, digamos, violan las políticas, los procedimientos, las reglas, los códigos de ética, etcétera, y por lo tanto se ganan ese derecho de amonestarlos, despedirlos, ¿no? Etcétera, enjuiciarlos. Principios básicos de la protección. Muy bien. El modelo CIA, que está compuesto por confidencialidad, integridad y disponibilidad, dice, establece las bases fundamentales para cualquier política de seguridad efectiva. Muy bien. La confidencialidad garantiza que la información sea accesible únicamente para personas autorizadas. La integridad asegura que los datos no sean alterados de manera no autorizada o confidencial. Y la disponibilidad de los datos deben estar accesibles cuando se necesitan por quienes los necesitan. Muy bien, o sea que nosotros debemos de implementar controles asociados a la confidencialidad, controles asociados a la integridad, controles asociados a la disponibilidad. Entonces, estos tres principios conocidos como la tríada CIA constituyen los pilares fundamentales sobre los que se construye, ¿no? Toda estrategia de seguridad efectiva. Muy bien. Política de seguridad de los datos, ahí está. Las políticas de seguridad establecen las reglas y procedimientos formales para proteger los activos. Por ejemplo, bueno, esta es una política de seguridad. Por ejemplo, el proyecto de alcance define los objetivos de seguridad, las responsabilidades y el alcance de aplicación dentro de la organización. Nosotros también contamos con diferentes políticas de seguridad de los datos. Muy bien, si alguien está interesado en tener esa política de seguridad de datos como plantilla y con información, nos avisan, tenemos para diferentes nichos. Bien. Bueno, tiene propósito y alcance, tiene control de acceso, establece quién puede acceder a qué datos y bajo qué condiciones, incluyendo autenticación y permisos, ¿no? Etcétera. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿no? Después dentro de una, bueno, como toda política, ¿no? Tiene objetivos, tiene usuarios, tiene alcance. Como toda política tiene un cuerpo de conocimientos, ¿no? Tiene reglas, tiene directivas, tiene tecnologías asociadas, roles y actividades, ¿no? En fin. Tiene también la referencia a la norma, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Yo les puedo, digamos, indicar, ¿no? Ejemplo de una política de seguridad de datos de una empresa. ¿Cuál sería el propósito? Por ejemplo, la política define el marco de referencia para la protección de la información y los datos, ¿no? De la organización en adelante de la organización, o sea, puede ser de una compañía, ¿no? En adelante de la organización. Y su objetivo es garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, minimizando los riesgos asociados a su uso, almacenamiento y transmisión. Muy bien.
¿Cuál sería el alcance de una política de seguridad de los datos? Bueno, esta política aplica a todos los empleados, contratistas, consultores, proveedores, voluntarios y cualquier otra persona que tenga acceso a la información de la organización, independientemente de su ubicación o el dispositivo utilizado, ¿no? Y aplica toda la información, aplica toda la información, ¿no? Propiedad, ¿no? O bajo control de la organización, ya sea en formato electrónico o físico. Dentro de esa política pueden haber también principios fundamentales como la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la responsabilidad, el cumplimiento, por ejemplo, ¿no? Dentro de la política de seguridad de los datos también puede haber una clasificación de la información, o sea que la información se clasifica según su sensibilidad e impacto en caso de divulgación, alteración o pérdida, y las categorías comunes pueden incluir información pública, información disponible para el público en general, información interna, información para uso interno de la organización, no destinada al público, información confidencial, información sensible que podría causar daño a la organización si se divulga como datos financieros, secretos comerciales, información de clientes, etcétera. Información restringida, ¿no? Información altamente sensible, sujeta a estrictas regulaciones como datos personales sensibles, salud, origen racial, etcétera. Muy bien. El control de acceso también debería estar ahí, ¿no? O sea que el acceso a la información se basará en el principio del mínimo privilegio, otorgando a cada usuario solo los permisos necesarios, ¿no? Para realizar sus funciones. Se utilizarán contraseñas seguras y complejas que se cambiarán periódicamente. Se implementará la autenticación multifactor MFA siempre que sea posible, especialmente para el acceso a sistemas críticos. Se revisarán y actualizarán periódicamente los permisos de acceso de los usuarios. El acceso a la información será revocado inmediatamente al término de la relación laboral o contractual, etcétera, ¿no? Puede haber también una sección que se titule protección de datos personales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La organización se compromete a proteger los datos personales de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables, por ejemplo, el RGPD, el CCPA, etc. O se obtendrá el consentimiento explícito de los interesados antes de recopilar y procesar datos personales cuando sea necesario. O los datos personales se utilizarán únicamente para los fines para los que fueron recopilados, ¿no? O se implementarán medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos personales contra acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción o se informará, ¿no? A los interesados sobre sus derechos en relación con sus datos personales, acceso, rectificación, etcétera. Muy bien. En fin, puede haber una sección de seguridad física, puede haber una sección de seguridad lógica, bien. Puede haber una sección del uso de dispositivos móviles y PIO, ¿no? Bring your own device, uso de Internet y correo electrónico, incidentes de seguridad, formación y concienciación, cumplimiento y sanciones, ¿no? Responsabilidades, etcétera. Muy bien. Puede haber muchos otros temas. Muy bien. Tema de incumplimiento también muy interesante, ¿no? Que, por ejemplo, el incumplimiento de esta política puede acarrear sanciones disciplinarias, incluyendo la suspensión o el despido. En la organización se reserva el derecho de tomar acciones legales contra cualquier persona que cause daño a la seguridad de la información. Muy bien. Muy bien, gestión de acceso, muy bien. O sea, deberíamos de contar con una política de gestión de acceso que incluye reglas asociadas a la mínimo privilegio, a la revisión periódica de los datos, etcétera, a la monitorización de los datos, etcétera. Muy bien. O sea, limitar el acceso a los datos solo al personal autorizado y monitorear su uso es esencial. Muy bien. ¿En qué lo está usando esos datos? Muy bien. Para mantener la seguridad de la información. Muy bien. Autenticación y autorización también es parte de la política de contraseñas y es parte de la política de control de acceso. ¿Muy bien? Por ejemplo, contraseñas robustas hay que tener eso implementado en la política de gestión de claves, un mínimo de 12 caracteres en adelante, combinación de letras, números y símbolos, una rotación periódica, una frecuencia, ¿no? Esa 12 caracteres, ¿no? Cada cierto tiempo hay que cambiarlo, etcétera. Autenticación de dos factores quiere decir algo que sabes, contraseña, o sea que yo voy a formar mi autenticación, ¿no? Con varios factores. Algo que sé, una contraseña. ¿Qué más? Algo que tengo, un dispositivo móvil, donde iba a estar el código único, o aplicación autenticadores o SMS. Me va a llegar mensajes para yo, con un código temporal para yo ingresar, ¿no? Puedo usar el usuario y contraseña y un código temporal. O si no, puedo usar el usuario y contraseña y mi huella digital. Esa es autenticación de dos factores. Control de permiso quiere decir principio de mínimo privilegio, ¿no? O sea, control de permiso, ¿no? Siempre a todo personal que ingresa a la organización, siempre se le tiene que aplicar este principio, el principio del mínimo privilegio, ¿muy bien? Solamente los permisos mínimos necesarios, ¿muy bien? Roles y grupos de acceso, o sea, hay que dividir los permisos en roles y en grupos de acceso. Y revisión periódica de todos los permisos, ¿muy bien? Dice aquí, la combinación de estos tres elementos garantiza una mayor protección contra accesos no autorizados, ¿muy bien? Cifrado de datos, hay que contar con una política de cifrado de datos. ¿A qué datos hay que cifrar? Los datos en tránsito y los datos en reposo. ¿Muy bien?
El cifrado transforma información en un formato ilegible que solo puede ser descifrado con la clave correcta, protegiendo así todos los datos sensibles contra acceso no autorizado, ¿no? Se cifran los datos en tránsito, quiere decir protección de información, mientras se transmite por red, se utilizan protocolos muy seguros como TLS, SSL y HTTPS, muy bien. Entonces, el reposo también hay que cifrarlo, o sea, protección de información almacenada en dispositivos servidores o en la nube mediante cifrado de disco o archivo. Ahí están los algoritmos bien potentes, el AES-256 bit, el RSA, el 3DS o el Blockfish, ¿muy bien? La fortaleza del cifrado depende de la longitud de la clave y la robustez del algoritmo utilizado, ¿no? Ahí están los algoritmos utilizados, ¿no? El AES-256 bits. Muy bien, respaldos de recuperación, hay que contar con una política de backup y restore. O sea, estrategias iniciales para garantizar la disponibilidad y recuperación de la información. O sea, hay que hacer un respaldo completo, un respaldo incremental o un respaldo diferencial, ¿no? Eso debe estar indicado dentro de la política o procedimiento de gestión o de un backup, ¿no? Y restore. Respaldo completo quiere decir copia total de todos los datos seleccionados, ¿no? Ofrece la recuperación más rápida, pero requiere más espacio. ¿Bien? Respaldo incremental guarda solo los cambios del último respaldo, ¿no? Más rápido y eficiente en espacio. El respaldo diferencial copia todos los cambios desde el último respaldo completo, equilibrio entre tiempo y espacio. ¿Muy bien? Entonces, esa es la diferencia, respaldo completo, respaldo incremental y respaldo diferencial. Generalmente en una organización lo que más se usa es el respaldo incremental por un tema de tiempo, ¿no? Y espacio también, muy bien. El plan de recuperación ante desastres, la empresa puede implementar un plan de recuperación ante desastres, ¿no? Un conjunto de políticas y procedimientos para recuperar cualquier sistema en caso de un desastre, ¿no? Almacenamientos de dispositivos físicamente separados, objetivos R y RPO claramente definidos. Bueno, esos objetivos tienen que estar dentro del plan de recuperación ante desastres, muy bien. Muy bien. El tiempo de recuperación objetivo, no. El RTO tiene que ver con el tiempo de recuperación objetivo, ¿muy bien? Y el RPO tiene que ver con un tema de cuánta data tengo que he perdido, ¿muy bien? Es ese RTO y el RPO, ¿muy bien? Entonces, esos, por ejemplo, esos términos tenemos de conocer nosotros, ¿no? ¿Dónde deben estar indicados esos términos? En un plan de recuperación ante desastre, ¿muy bien? Eso debe estar indicado ahí, esos dos términos. Pueden haber otras variables más. Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, el RTO es Recovery Time Object y el RPO es Recovery Point Object. Son dos métricas clave en la planificación de la continuidad de negocio, de BCP, ¿no? Y la recuperación ante desastres de R, ¿no? Y definen todos los objetivos en tiempo y pérdida de datos aceptables en caso de una interrupción del servicio. Por ejemplo, el RTO, objetivo de tiempo de recuperación. O sea, ¿qué es el RTO? El RTO define el tiempo máximo aceptable que un sistema, una aplicación, un proceso puede estar inactivo después de una interrupción. Muy bien, es el tiempo máximo. Es el tiempo que transcurre desde que se declara el desastre hasta que el sistema o aplicación vuelva a estar operativo y funcional. Muy bien. Se expresa en unidades de tiempo como segundos, minutos, horas o días. Muy bien. Ejemplo de un RTO. Por ejemplo, si el RTO para una aplicación crítica es de 4 horas, ¿qué significa? Que la organización debe ser capaz de restaurar la aplicación completamente funcional dentro de las 4 horas siguientes, al momento en que se declare la interrupción. Muy bien. ¿Por qué es importante el RTO? Bueno, el RTO influye directamente, no en la disponibilidad del servicio y el impacto que una interrupción tendrá en la operación del negocio. Un RTO más corto que requiere una mayor inversión en infraestructura y soluciones de recuperación más rápidas, como servidores espejo, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es el RTO? El RTO es Recovery Point Objects, objetivo de punto de recuperación. O sea, el RPO define la cantidad máxima de datos que se pueden perder en caso de una interrupción. Y es el punto en el tiempo, ¿no? Al que los datos deben ser restaurados para minimizar la pérdida de información. En otras palabras, representa la antigüedad máxima aceptable de los datos restaurados. Muy bien. Se expresa también en unidades de tiempo como segundos, minutos, horas o días. Ejemplo, ¿no? Si el RPO para una base de datos es de 1 hora, ¿qué significa? Que la organización está dispuesta a perder como máximo 1 hora de datos en caso de una interrupción. En otras palabras, la copia de seguridad más reciente debe tener como máximo 1 hora de antigüedad. Muy bien. ¿Por qué es importante el RPO? Porque el RPO afecta directamente a la integridad de los datos y el impacto que la pérdida de datos tendrá en la operación del negocio. Un RPO más corto requiere copias de seguridad más frecuentes, ¿no? Y por lo tanto una mayor inversión en almacenamiento y ancho de banda. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de RTO.
de 2 horas. ¿Qué significa? Que la tienda debe volver a estar operativa en un máximo de 2 horas. Un RPO de 30 minutos quiere decir un costo como máximo. Se pueden perder 30 minutos, ¿no? de datos de pedidos y actualizaciones de inventario, por ejemplo, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, el RTO significa cuánto tiempo puedo estar sin este sistema. Impacto en la disponibilidad. El RPO, cuánta información puedo perder. Impacto en la integridad de los datos. Entonces, la correcta definición de RTO y RPO en función de la criticidad de los sistemas de datos es fundamental, ¿no? Para desarrollar un plan de recuperación ante desastres eficaz y acorde a las necesidades y recursos de la organización. Muy bien. Protección de datos en la nube también, asegurar la información almacenada en servicios cloud. Muy bien, requiere medidas específicas para proteger los datos en entorno corporativo. Cifrar los datos en reposo y tránsito que están en la nube. Contar con una política de gestión de claves independiente del proveedor. Contar con una política de control de acceso y autenticación multiniveles. No contar con acuerdo en nivel de servicio y de seguridad, ¿no? Muy bien. Cumplimiento normativo, el cumplimiento de legislaciones y normativas internacionales como dice para garantizar la correcta gestión de la seguridad de los datos y evitar sanciones económicas y reputacionales. Tenemos el GDPR, ¿no? Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? De la Unión Europea regula el tratamiento de datos personales. El EOPDGD es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales en España. La 26001 es un estándar internacional para sistemas de gestión de seguridad de información. Muy bien. Entonces, el incumplimiento normativo puede acarrear multas, ¿no? De hasta 4% de la facturación anual global. Normativas relevantes. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Cuando implementemos una política de seguridad de los datos, debe estar en una sección que llame directamente a estas normas, ¿muy bien? Por ejemplo, el GDPR, ¿no? De la Unión Europea, es un reglamento general de protección de datos que regula el tratamiento de datos personales de la Unión Europea. El CCPA es de California, Estados Unidos, ¿no? Es la ley de privacidad del consumidor de California que otorga derechos sobre datos personales. El EGPD es de Brasil, es la Ley General de Protección de Datos, en la cual todos los países se adaptan a esa ley, ¿no bien? El IPA es para Estados Unidos, es sector salud, es una normativa para proteger la privacidad de la información médica de los pacientes. El PCI-DSS para financiero, ¿no? Para datos financieros, es un estándar de seguridad para proteger los datos de tarjetas de pago. Y la 27001 es un estándar para sistemas de gestión de seguridad de la información, SG6, muy bien. Mejores prácticas para subir los datos, ¿no? Debemos la actualización constante de los sistemas, o sea, mantener software, el firmware, el hardware siempre actualizados con los últimos parches de seguridad para mitigar cualquier vulnerabilidad desconocida. Contar con una política de formación y sensibilización, o sea, educar regularmente, ¿no? A todo el personal sobre amenazas actuales y procedimientos seguros para el manejo de la información. Soluciones de seguridad avanzadas, implementar herramientas como antivirus, firewall, IDS, IPS y soluciones de monitorización en tiempo real. Muy bien. Análisis de riesgos periódicos también, realizar evaluaciones regulares para identificar vulnerabilidades y establecer medidas preventivas, ¿no? Adecuadas, muy bien. Ahí tenemos, ¿no? O sea, contar con una política de backup y restore, contar con una política de promoción y concienciación, realizar una muy buena gestión de riesgos también, actualizar constantemente todos los sistemas que tenemos, los firewall, software, hardware, muy bien. Concientización del personal, el factor humano es el eslabón más importante en la cadena de seguridad de los datos. La formación continua en buenas prácticas es esencial para toda la organización. Son los empleados son la primera línea de defensa contra amenazas en la seguridad. La formación debe ser constante y adaptarse a nuevas amenazas y se crea una cultura de responsabilidad compartida sobre la seguridad. Muy bien. Sí, este es parte de la seguridad de los datos. Muy bien. Los programas de coordinación más exitosos involucran activamente a los empleados, ¿no? En vez de ser meramente informático, ¿no? Eso también, eso es muy importante, ¿muy bien? Muy bien, entonces ese tema de coordinación personal, digamos, es el eslabón más importante en la cadena de seguridad de los datos, ¿muy bien? Tiene que haber una concienciación. O sea, los empleados pueden llevar talleres de concienciación también, ¿no? Para eso, ¿muy bien? Muy bien. Bueno, la coordinación del personal en materia de seguridad de la información es un componente esencial, ¿no? De una estrategia de seguridad de datos efectiva. De nada sirven las mejores tecnologías si el personal no comprende los riesgos a los que se enfrenta, a lo que enfrenta la organización, ¿no? Y no sigue las mejores prácticas para proteger la información. Pero, ¿qué es la concienciación del personal en seguridad de la información? Es un proceso continuo y proactivo que tiene como objetivo educar, o sea, proporcionar a los empleados el conocimiento necesario sobre los riesgos y amenazas a la seguridad de la información. ¿Muy bien? En fin.
¿Y cuáles serían los beneficios de un programa de concienciación? Bueno, minimizar el riesgo de incidentes de seguridad, ¿no? Causados por errores humanos, negligentes o desconocimiento. Facilita el cumplimiento de las políticas de seguridad y las regulaciones de protección de datos, ¿no? Crea una cultura de seguridad en la organización donde todos los empleados son conscientes de su responsabilidad, ¿no? En la protección de la información, etcétera. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Bueno, la coordinación de personal es una inversión crucial para la seguridad de la información de cualquier organización, ¿no? Un programa de coordinación bien diseñado y ejecutado puede reducir significativamente el riesgo de incidentes de seguridad, ¿no? Y proteger la información confidencial de las organizaciones. Muy bien, requiere un esfuerzo continuo, ¿no? Y el compromiso de todos los niveles de la organización. Muy bien. Caso de éxito de Equifax, ahí tenemos el incidente, hay una brecha masiva de seguridad en Equifax, una de las mayores agencias de crédito en Estados Unidos, 147 millones de consumidores afectados, 300 millones de multas de y compensaciones. Lecciones aprendidas, ¿no? Actualización inmediata de parches críticos, ¿no? Mejora los procesos de monitorización y plan integral de respuesta a incidentes, etc. Ahí tenemos la cronología del incidente, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Tecnologías emergentes, ¿no? Tecnologías emergentes en seguridad. Por ejemplo, tenemos inteligencia artificial, sistemas que detectan patrones anómalos y ataques en tiempo real, adelantándose a las amenazas mediante aprendizaje automático. El blockchain también, tecnología de registro distribuido que garantiza la inmutabilidad y la trazabilidad de los datos, ¿no? En transacciones seguras. También contamos con certificaciones en blockchain, certificaciones en inteligencia artificial, ¿no? La computación cuántica es desarrollo de algoritmos de cifrado resistentes a computación cuántica para mantener la seguridad, ¿no? Mantener la seguridad, ¿no? Futura de los datos. El Zero Trust tiene que ver un tema de confianza. O sea, es un modelo de seguridad que elimina la confianza implícita verificando cada acceso a recursos independientemente de su ubicación. Muy bien. Retos actuales y futuros también tenemos amenazas avanzadas, ¿no? Utilizando IA, por ejemplo, puede, dice acá, adaptarse a ataques cada vez más sofisticados que utilizan IA y aprendizaje automático para evadir detección. Muy bien, claro. Hoy en día la IA está contribuyendo también negativamente, ¿no? A los hackers, ¿no? Para desarrollar nuevas técnicas de detección, ¿no? Etcétera. Muy bien. Nuevas técnicas mm, de, de crear, por ejemplo, amenazas o vulnerabilidades. Entornos híbridos también, proteger datos en ecosistemas complejos, nubes, dispositivos móviles, IoT, y interno de trabajo remoto, ¿no? Entorno de trabajo remoto. Privacidad por diseño, también integrar la privacidad de la condición de los productos y servicios ante regulaciones más estrictas. Cumplimiento legal también, navegar el complejo panorama de las regulaciones, ¿no? Sobre datos de privacidad. Computación cuántica también, ¿no? Acá dice prepararse para la amenaza que representa los métodos de cifrado actuales y desarrollar alternativas. Escasez de talento, ¿no? Afrontar la falta de profesionales especializados en ciberseguridad para proteger activos críticos. Bien, nosotros contamos, por ejemplo, con formaciones, con programas de formación para CISA, para CISM, para CISO, para CISP, etcétera. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿No? Que, bueno, pueden surgir nuevas amenazas avanzadas con la IA. Muy bien. Hay que implementar, ¿no? Políticas, procedimientos, tecnología en seguridad de los datos, cuando los datos están en la nube, en los dispositivos móviles, Internet de las cosas, en todo el trabajo remoto, etc. Muy bien. La computación cuántica representa, ¿no? Una amenaza real y significativa para la seguridad de los datos. Si bien las computadoras cuánticas capaces de romper el cifrado actual aún no son una realidad generalizada, es fundamental, ¿no? Que las organizaciones comiencen a prepararse, ahora implementando medidas proactivas como la concientización, el inventario de sistemas criptográficos, la planificación de la migración, ¿no? A algoritmos de criptografía postcuántica, etcétera. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿No? El tema de computación cuántica es muy importante, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es la computación cuántica entonces? Bueno, a diferencia de las computadoras clásicas que utilizan bits 0 y 1 para representar la información, las computadoras cuánticas utilizan
qubits, muy bien, qubits. Que los qubits pueden existir en un estado de superposición, 0 y 1 simultáneamente, y pueden estar entrelazados, ¿no? Lo que permite realizar cálculos mucho más complejos y mucho más rápidos. Muy bien. Producción y recomendaciones, editar proceso continuo. La seguridad de los datos no es un destino, sino es un proceso constante de adaptación, evolución, no y mejora. Muy bien. Cultura también de seguridad, promover una cultura organizacional donde todos los miembros sean conscientes de su rol en la protección de los datos. Inversión estratégica, destinar recursos adecuados a la seguridad de los datos no es una inversión, no es una estrategia, no es un gasto que protege el valor de su empresa. Adopción tecnológica, eso quiere decir actualizar constantemente todos los sistemas de seguridad, ¿no? Para hacer referente a las nuevas amenazas emergentes, ¿bien? Bueno, en fin, la seguridad de datos más efectiva combina tecnología avanzada con un equipo humano consciente y capacitado. Muy bien, muy bien. Bien, seguridad de los datos. Muy bien. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta pequeña introducción, un webinar, ¿no? Eh, lo voy a alojar en el canal de Latam Certificación ETI, la cual Cortita Isaac es parte de ellos, bien, para que se pueda revisar con más tranquilidad. Muy bien, este tema. Muy bien, me despido. Amador Alejandro Sarra Programa, no un servidor. Muy bien. Nos vemos en un próximo videito. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.